Mi vida desfallece por tu salvación, espero en tu palabra. Mis ojos languidecen por tu promesa, ¿cuándo me consolarás? Aunque era como un odre ahumado, no olvidaba tus leyes. ¿Cuántos serán aún los años de tu siervo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Me han cavado una fosa los soberbios, que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandatos son verdaderos. Sin causa me persiguen, socórreme. Casi me eliminaron de la tierra, pero no abandoné tus decretos. Por tu amor, dame vida, y guardaré la instrucción de tu boca. Salmo 119, 81 al 88. Queridos hermanos, bienvenidos, día 11, mes de la Biblia. Criterios de canonicidad por parte de la Iglesia Católica para la aceptación de los libros canónicos. Primeramente menciono de rápido algunos criterios que siguieron los judíos para la aceptación de su canon. Recuerden, la Biblia hebrea de los judíos de Palestina es de 39 libros, Antiguo Testamento. ¿Cuáles razones ellos tuvieron? Primero, afianzar su identidad después de la destrucción del templo. Era la palabra que iba a fortalecer la identidad, pero también por la circulación constante de libros cristianos y judíos. Ellos querían distanciarse del cristianismo, por lo tanto también quieren de alguna manera fijar su canon para distinguirse del uso de la Biblia por parte de los cristianos. Por la polémica propiamente contra los cristianos o con los cristianos, por el surgimiento de aquella literatura apocalíptica y luego también porque pues ellos consideraban como una interrupción de la inspiración profética en el siglo segundo. Ellos pensaban que aquellos escritos, para ser reconocidos, deberían haberse escrito antes del 198. En el año 198 murió el sumo sacerdote Simón, hijo de Onías, y ellos consideraban que ahí, a la muerte de este sumo sacerdote, se había interrumpido la inspiración profética y que por lo tanto los libros deberían haberse escrito anteriormente. Entonces, lo importante es que ellos querían separarse del uso cristiano de los textos. Ahora, la Iglesia Católica. La Iglesia o los cristianos reciben del judaísmo la colección de libros del Antiguo Testamento. Pero hay un criterio importante. Los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz de la persona de Cristo, a la luz del misterio de Cristo. Pueden ustedes ver en el capítulo 8, 31 en adelante, cuando el diálogo que tiene Felipe con el etíope y que él va leyendo un pasaje de Isaías y el etíope le hace la pregunta, ¿lo que dice el profeta se refiere a sí mismo o a otro? Esa pregunta marca la distinción interpretativa. Los judíos leen el Antiguo Testamento en sí mismo, Moisés, los profetas y hasta ahí. Pero los cristianos leían el Antiguo Testamento a la luz del misterio de Cristo. Por lo tanto, en clave de preparación y cumplimiento, profecía y cumplimiento, promesa, cumplimiento, preparación y plenitud.
Ahora, el uso del Antiguo Testamento fue variado en los primeros años por parte de la Iglesia Católica. Compartimos en el tema de los libros, cuántos libros tiene la Biblia. Hablamos de el canon corto o la Biblia corta de 39 libros, que es la Biblia hebrea, la Biblia de Palestina. Pero también el canon largo, que es de los judíos de Alejandría, que tiene hasta 51 libros, que además de la traducción de la Biblia hebrea, ellos escribieron otros libros. Entonces se les solía llamar canon breve y canon largo. Pues había dentro de algunos padres de la iglesia, algunos cristianos, un favorecer el canon breve, el canon corto. ¿Por qué? Porque ellos querían favorecer el diálogo con los judíos. Entonces, trataban de alguna manera como de no tomar tanto en cuenta los libros que los judíos no aceptaban. Entonces, eran favorables como al canon corto. Entre ellos, pues el más conocido, pues San Jerónimo, que pues nosotros conocemos muy bien. Entre ellos también Melitón de Sardes, Orígenes, San Cirilo de Jerusalén, San Atanasio, San Gregorio Nacianceno. Algunos otros optaban más por el canon corto, no porque no aceptaran los otros libros, sino era simplemente para el uso práctico poder favorecer el diálogo con los judíos. Pero también había muchos otros que favorecían el canon largo, el uso del canon largo que ya venía desde tradición de los apóstoles. El concilio de Hipona en el 393 usa el canon largo, tiene la lista del canon largo. Los concilios tercero y cuarto de Cartago, la carta de San Inocencio I al obispo de Toulouse, el decreto de San Dámaso, aquel que le encargó la traducción a San Jerónimo, San Dámaso a Gelasio. Aparte los padres San Cipriano, San Agustín, San Efrén de Siria, San Basilio, San Gregorio Niceno en Capadocia, San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo en Antioquía, es decir, favorables al canon largo. Simplemente hay que recordar, en los primeros años era un uso variable, porque todavía no se había llegado a la aceptación oficial. Poco a poco se va dando uniformidad y aceptación constante del canon largo. Ya por el siglo IV, en la práctica, ya se acepta por parte de la Iglesia Católica el canon largo, pero el decreto fue hasta Trento. Solemnemente la declaración del Concilio de Trento el 8 de abril de 1546, pero ya es el decreto solemne. Pero ya desde el siglo IV la Iglesia había aceptado el Antiguo Testamento con 46 libros. Ahora, el canon del Nuevo Testamento, pues también hubo ciertas dificultades por algunos libros que ya mencionamos el día de ayer, los apócrifos, perdón, los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Apocalipsis, que había algunas dudas también en las iglesias, o que muchos de estos libros no eran conocidos en todas las comunidades, pero poco a poco se fue dando esa aceptación general. ¿Cuáles son los criterios que sigue la iglesia o que siguió la iglesia para decir estos libros sí, estos libros no? No se trata simplemente de decir esos me convienen, estos aceptamos, estos no. No, 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 no. Ellos recibieron la tradición por parte de los apóstoles.
el mensaje predicado por Cristo, entregado a los apóstoles. Entonces ellos tenían que ver todos aquellos libros que estaban de acuerdo a esa tradición, a ese mensaje. ¿Qué criterios siguió pues la iglesia o los padres para la aceptación de los libros? Primero, el Espíritu Santo, Jesús y la iglesia. El Espíritu Santo que se hace presente en aquellos escritores para escribir conforme a la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Jesús entregada a la iglesia. Entonces, es importante tomar la acción de Jesús, la acción del Espíritu Santo y la recepción de la iglesia. Por lo tanto, los padres se fijaron en criterios externos, es decir, del texto como tal, el carácter apostólico. ¿Qué quiere decir? Que refleje la enseñanza de los apóstoles, que no haya contradicción con la enseñanza de los apóstoles, que la enseñanza de ese libro pues esté de acuerdo a esa tradición recibida por los apóstoles, que sea apostólico. La ortodoxia, que el mensaje esté de acuerdo con la doctrina enseñada por Cristo, que no contenga herejías. La coherencia canónica, es decir, que esté de acuerdo con lo enseñado en los libros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que no haya contradicción entre un libro y el otro, esa coherencia interna. La antigüedad, es decir, que no sean libros tan recientes en sus épocas para que sean mucho más confiables y cercanos a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles. Entonces eran criterios importantes que tenían que ver con la enseñanza de acuerdo a la tradición, al mensaje entregado por Jesús a los apóstoles. Criterio interno, que sean inspirados por el Espíritu Santo. Este es el fundamental, es lo más importante. Pero ciertamente este criterio se descubre con los otros criterios, los externos y luego los criterios eclesiales. ¿Cuáles fueron los criterios eclesiales? Que estos libros hayan servido para la edificación de la comunidad. Es decir, que hayan sido libros utilizados por la iglesia, por las comunidades, que tengan una aceptación general de la iglesia. Es decir, este libro solo se conoce en una comunidad, solo en una iglesia, pues no puede ser aceptado universalmente. Después fue conocido por otras iglesias y aceptado general. Ahora sí, aceptación general por parte de las comunidades. La valoración que le dieron esas comunidades, el fundamento de la fe que haya servido en la catequesis o en el crecimiento de la fe de las comunidades, el uso litúrgico, que hayan sido textos que se empezaron a leer también en la liturgia. Ellos empezaron a leer junto con la ley y los profetas algunos escritos del Nuevo Testamento. Entonces ahí están estos criterios importantes que siguió la iglesia. No simplemente decide la iglesia arbitrariamente, estos libros sí, estos no, estos me convienen, estos no, no es así. La iglesia es aquella puesta por Cristo para garantizar la estabilidad, la fidelidad del depósito de la fe, el mensaje entregado por Cristo a los apóstoles. Entonces tiene que velar por la correcta doctrina. Por eso debe haber esos criterios externos, que haya coherencia en el contenido, que haya ortodoxia en la doctrina, que refleje la enseñanza de los apóstoles, que sean libros cercanos a la época de los apóstoles y los discípulos suyos. Y luego, pues, el criterio interno, siempre importante, de la inspiración
y los criterios eclesiales, el uso en las iglesias, la aceptación por las iglesias que hayan ayudado en la liturgia, en la catequesis, en la fe de las comunidades. Pero vean, esos criterios externos con estos criterios eclesiales ayudan a discernir el criterio esencial que es la inspiración del Espíritu Santo. Pues queridos hermanos, ya saben por qué la iglesia dijo estos libros sí, estos libros no. Y como reflejan la doctrina auténtica enseñada por Cristo y transmitida por la iglesia, estos libros se reconocen como canónicos, es decir, regla de fe, norma de fe para nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.